La Contraloría General de la República y Cochilco firmaron un convenio para fortalecer la fiscalización en las empresas mineras del Estado, en este caso Codelco y también ENAMI. Para hablar sobre este tema nos acompaña Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre. Sergio, nuevamente un gusto tenerlo acá en Reporte Minero, bienvenido. Un agrado, Nicolás. A ver, ¿de qué se trata este acuerdo? Y vamos también al fondo, ¿por qué llegar finalmente a afinar ciertos aspectos que han generado también una discusión y, por qué no decirlo, polémica en este aspecto? Bueno, sí, porque todo lo que tenga relación con la minería, especialmente las empresas estatales, tiene gran repercusión en la economía nacional, en el empleo, en el desarrollo de las regiones, en las arcas fiscales, en definitiva. Por lo tanto, es polémica todo lo que ocurra. Más aún cuando se trata de fiscalizar dos empresas tan importantes para Chile como son Codelco y ENAMI. Claro. Su transparencia, sus procesos administrativos, sus procesos tecnológicos, la inversión de sus proyectos, en fin, que tiene que ser todo hecho, por supuesto, de acuerdo a las máximas normas de probidad, eficiencia y eficacia, que son los principios que establece la ley hoy día y que Contraloría y Cochilco están tan interesados en efectivamente fiscalizar y poder aplicarlas bien por parte de las empresas. Sí, Sergio, antes de llegar al acuerdo, quiero poner un antecedente en la mesa. De alguna manera uno desde afuera entiende que hubo una especie de arremetida, se podría decir, desde la Contraloría con Cochilco, principalmente por señalar de que la fiscalización de la comisión era débil. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración que se hizo en su minuto? No, en absoluto. En absoluto lo demostramos en distintas instancias, conversando con el Contralor General de la República en 3 oportunidades, en reuniones muy intensas, en que tuvimos muy buena acogida por el Contralor, y también en el Parlamento. Cámara de Diputados tuvimos 5 veces, tanto en la Comisión de Minería como en la Comisión Investigadora del Uso de Recursos Públicos por parte de Codelco. También estuvimos en el Senado, en reuniones privadas, en una cantidad bastante enorme, con el objeto de demostrar la forma como Cochilco fiscaliza a Codelco y fiscaliza a ENAMI. Cuéntenos un poquito cómo se fiscaliza para tener el contexto. La fiscalización nuestra tiene varias expresiones, varias líneas de acción. Cuando llegamos al cargo algo así como 4 años y medio, nos encontramos con una dirección de fiscalización efectivamente debilitada, porque estaba fusionada con la dirección de evaluación de inversiones, que había sido antes separada, ¿no? Claro. Y poner esos dos aspectos juntos evidentemente Exacto. Puede generar algunos problemas, más bien contraproducentes. Tienen sinergias, pero tienen campos de acción distintos y a veces pueden ser un poco incompatibles. Sí. Y el director de fiscalización era un destacadísimo profesional de evaluación de inversión, pero no de fiscalización. Dividimos nuevamente la unidad de fiscalización, aumentamos el número de fiscalizadores, lo más que nos autorizaron desde el Ministerio de Hacienda, que fue prácticamente el doble, de 7 a 13 fiscalizadores. Establecimos un procedimiento de fiscalización que estaba basado principalmente en la matriz de riesgo de las compañías y por lo tanto la cantidad de horas humanas que teníamos disponibles para las auditorías fueron priorizadas en cuanto a aquellos subprocesos que tuvieran más alto impacto y mayor probabilidad de ocurrencia en el riesgo para la compañía. Por lo tanto, eficientamos el impacto de nuestra auditoría, de nuestras observaciones. Emitimos el informe, las compañías tienen la posibilidad de contestar, aprobar o no aprobar, aceptarlo o no, y nosotros contestamos diciendo recomendamos tal acción rectificadora. Pueden acogerla o no y tienen un plazo. Hasta ahí puede llegar Cochilco. Claro, no tienen capacidades sancionatorias. En absoluto. Y ahí había un error grave porque se percibió por algunos actores de la opinión pública, prensa y algunos parlamentarios que nosotros no aplicábamos sanciones. Y la verdad es que las sanciones le corresponden solamente a la administración activa. Claro. De la compañía fiscalizada. Y vamos al aspecto clave de todo este tema, que finalmente termina el acuerdo, que vamos a ir inmediatamente con eso, pero cuando Contraloría dice la fiscalización de Cochilco es débil, está apuntando a cuál fue la posición que tuvo Cochilco, a juicio de la Contraloría, por supuesto, con respecto a la contratación de personal. Toda una polémica que de hecho actualmente mantiene a la estatal Codelco con demandas contra la Contraloría General de la República. O sea, hay un hecho concreto donde también se puso en duda lo que es el gobierno corporativo de la estatal. Bueno, esa auditoría de contratación de personal, el Contralor sacó conclusiones en base a nuestra propia fiscalización, que le hicimos llegar al Contralor y él la profundiza de acuerdo a facultades que tiene más allá que las que tenemos nosotros de investigación. La sanción, la facultad la tienen los ejecutivos máximos de la Corporación del Cobre. Ahora, ¿qué pasa con el seguimiento? Nosotros ahora establecimos una línea de seguimiento de si las observaciones se cumplían o no se cumplían. Antes no existía ese procedimiento. Establecimos también una línea de denuncias externas y nos han llegado una cantidad de fiscalizaciones tremendas pedidas
por personas particulares que iban a Contraloría o a Cochilco y piden investigaciones mayores. ¿Solamente de Codelco? 145 en el año. ¿Pero de Codelco o...? De Codelco principalmente. Principalmente, Yo diría porque más también hay del que considerar Enami acá. Más del 90% Codelco y algunas también de Enami. Son magnitudes de empresas distintas, pero también hay mayor proporción en base a su capital o su empleado concentrados en Codelco, por esto que ha habido en la opinión pública tanto interés. Ahora, el Contralor, después que nos escuchó cuáles éramos las cosas que podíamos hacer de acuerdo a la ley y de acuerdo a los propios dictámenes anteriores del propio Contralor que nos limitaba muchas acciones de investigación y sanción, por ejemplo, el Contralor Mendoza dijo, ustedes no pueden hacerlo. Eso principalmente porque era potestad, decía, de Contraloría, no de Cochilco. En parte de Contraloría más de la administración activa de las compañías fiscalizadas. Del gobierno corporativo. Del gobierno. Y de Contraloría y más allá cuando con fundamentos entrega un oficio al presidente de la República y le dice, con estos fundamentos yo quiero ir más profundo y Contraloría lo puede hacer. Nos sustituye en eso, pero en materias, en casos puntuales y con mucho fundamento. Entonces lo que ocurrió es que el señor Contralor de alguna manera abrió la posibilidad de suscribir un acuerdo con nosotros porque entendió que teníamos tantas limitaciones como la propia Contraloría también tiene en recursos humanos para fiscalizar toda la institucionalidad del Estado. Nadie puede, ningún fiscalizador, hacer todo. De manera que esto de que Cochilco no hacía la pega, que fue la expresión, ¿verdad?, y que Cochilco no tenía la facultad de sancionatoria, efectivamente no las tenemos por ley, y que no hacía la pega era porque es imposible hacer todo lo necesario para poder controlar lo que hace un gigante como Codelco. Piense usted que nosotros tenemos 13 fiscalizadores para una compañía que tiene más de 18.500 trabajadores externos. Claro, antes tenían 7. Teníamos 7 antes. 18.500 trabajadores internos, algo así como 40.000 contratistas. Distintas divisiones, porque uno piensa en una empresa, pero que hay que pensar en una empresa con varias divisiones. Entonces, así surgió algo que fue bien interesante. Al Contralor, que muchas veces algunos políticos dijeron, ¿por qué Cochilco no se va a la Contraloría? Por una razón muy simple. Es imposible, porque la Contraloría tiene facultades de fiscalización de legalidad y normativa. Y nosotros fiscalizamos también estado financiero, procedimientos tecnológicos, inversión en proyectos de Codelco, para lo cual es necesario el conocimiento de nuestras áreas de estudios y de evaluación de inversiones. En el mundo conocemos la industria completa. Es decir, una fiscalización, Sergio, más específica, más técnica y que escaparía dentro de todo el trabajo que se tiene que hacer en Contraloría. Recordemos que la Contraloría, como súper simple, pero el gran objetivo es resguardar el buen uso de los recursos públicos. Y para eso se necesita, dado lo complejo que es la compañía minera en general en todo el mundo, una fiscalización especializada, que es la tendencia mundial hoy en fiscalización, es la especialización. Tanto es así que el señor Contralor, cuando firmamos el convenio anteayer en la oficina de la Contraloría, dijo, la primera línea de acción la tiene el ente especializado. Ustedes, dijo, Cochilco. Y salió públicamente. Eso también es un rayado de cancha, hay que decirlo, porque también en este tema de Codelco y la contratación de personal y que terminan en estos juicios que se están desarrollando, los rayados de cancha fueron súper importantes en términos de Codelco, que decía, nosotros tenemos un gobierno corporativo, entonces somos una empresa estatal, pero con un gobierno corporativo similar al de una empresa privada. El rayado de cancha, ¿dónde está Cochilco? ¿Dónde está Contraloría? ¿Se hace ya con este convenio el rayado de cancha de quién tiene que fiscalizar y quién tiene que sancionar en su justicia? Eso claramente. Ya. Claramente se hace una delimitación en cuanto a que Cochilco tiene la prioridad de la fiscalización de Codelco y Enami por la especialidad que la hace mucho más eficiente y más profunda, más extensa en todos los ámbitos de acción de la corporación. No solo normativo y legalidad, sino que también en los procesos tecnológicos, en los procesos administrativos, en las metas de gestión, control de mérito, informes de si cumplieron los resultados, no los cumplieron, asesorías, por ejemplo, al gobierno respecto a la necesidad de capitalización de Codelco, sí, claro, cuánta retención de utilidades, cuánta disponibilidad de caja para invertir en proyectos, una cosa muy compleja. ¿Y qué papel juega entonces la Contraloría a través de este convenio? La Contraloría, cuando recibe nuestros informes, que los está recibiendo todos ahora por instrucción del Contralor y por acuerdo en este convenio, lo que me parece muy bueno, recibe, observa nuestras notas, nuestros puntos que estamos levantando de observaciones y puede, por supuesto, de acuerdo a sus facultades,
con oficio del presidente de la República, profundizar más, pedirnos a nosotros una mayor profundización o hacerlo directamente si con fundamento le pide el presidente de la República entrar a fiscalizar ciertos aspectos importantes que emanan de nuestra información. Ahora, se ordena la situación, claramente. La pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué no se dio antes? ¿Era necesario que tuviéramos un conflicto de escala grande, como la que actualmente sucede con Contraloría y Codelco? Porque yo creo que los procedimientos en las instituciones estatales son de una mejoría continua. Esto efectivamente es una mejoría. Nosotros estamos muy agradados con esta mejoría porque obviamente vamos a poder, tanto Contraloría como nosotros, decirle a la opinión pública que hay procedimientos más eficientes, que hay integración entre los entes fiscalizadores, que hay sinergias entre los entes fiscalizadores y obviamente nos apoya y los apoyamos en una fiscalización mucho mayor. Lo importante es que aquí, después de este convenio, no va a haber un conflicto de potestades, podríamos decir, entre la Contraloría de Cochilco, que fue lo que en su minuto justamente se puso en duda y se discutió muchísimo. Se decía, bueno, pero si Contraloría tiene más músculo que Cochilco. Claro, pero Cochilco sabe más de la minería que Contraloría, entonces empezaba ese juego. Mire, conversamos con el Contralor en la primera reunión lo siguiente, cuando escuchamos algunas críticas a nosotros. Usted, señor Contralor, tiene facultades que nosotros no tenemos. Poder, por ejemplo, sugerir sanciones, ordenar investigaciones, en fin, más a fondo. Y nosotros tenemos también algunas facultades y capacidades que Contraloría no tiene por ley, que son la especialización en la fiscalización. Sí. Entonces salió el señor Contralor algo que me causó mucho agrado en ese minuto que se concretó hoy. Bueno, firmemos un convenio de colaboración. Así surgió. Entonces el conflicto entre Contraloría y Cochilco no existe, con mucho agrado por parte de nuestra institución y del señor Contralor, y creemos que va a ser mucho más eficiente los resultados para la tranquilidad del país gracias a este acuerdo. Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Cochilco, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y explicarnos todos los alcances de este acuerdo. Que esté muy bien. Un agrado, Nicolás, estar aquí. Igualmente, muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.